Muy bien, capítulo 28 lo comenzamos la semana pasada y miramos a Samuel haciendo algo que en algún momento, por lo que se nos dice aquí, él estuvo en contra de ello, pero que ahora está yendo a buscar esto que antes estuvo en contra de ello, porque siente que es la única forma en la que puede de alguna manera descubrir qué es lo que Dios quiere que haga, qué es lo que Dios tiene para él, ¿verdad? Hablamos acerca de la transigencia espiritual. De esto es de lo que se trata esto, la transigencia espiritual. Han oído la palabra intransigente, ¿verdad? ¿Saben lo que quiere decir intransigente? Alguien terco, alguien que no se mueve, alguien que está firme, ¿sí? Mi mamá, cuando yo era joven, hace muchos años, me decía: Carlos Manuel, ¿cómo eres intransigente? Porque era una de las personas más tercas que se podían conocer. Cuando algo se me metía en la cabeza, no había nada que me moviera. Y aunque fuera para mi propio mal, finalmente fuera algo que me iba a salir mal o que me iba a costar algo, de todas maneras seguía terco en lo que quería hacer. Entonces, una persona intransigente es inmovible, no puede moverse de un lado para otro. Pero una persona que es transigente es una persona que compromete lo que tenga que comprometer para lograr lo que quiere lograr, ¿sí? En inglés se dice compromise, ¿verdad? Compromise, ¿verdad? Que a menudo se traduce como comprometer. Entonces, una persona que es transigente en su fe es una persona que compromete su fe, ¿sí? Por cualquier cosa. Sí, entonces eso es en lo que está cayendo Samuel aquí. Porque noten, vamos a leer los primeros 7 versículos nada más para saber lo que está pasando y luego seguimos con el resto. Noten, versículo 1 de 1 de Samuel 28 dice: por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquís le dijo a David: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió: tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: por eso es que yo te nombro mi guarda personal por toda la vida. Versículo 3: Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Y todo el pueblo de Israel lloró su muerte, y Saúl había expulsado, y lloró su muerte, punto. Saúl había expulsado del país, noten, a todos los encantadores y adivinos. ¿Sí? Había expulsado de su territorio a todos los encantadores y adivinos. Esto incluía brujas, brujos, personas que hablaban con los muertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 4: los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén. Y también Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Versículo 6: por eso fue y consultó al Señor. Es lo correcto, eso es lo que debería de haber hecho. Eso es lo que, como el rey ungido por Dios, puesto en ese puesto por Dios mismo, tenía que hacer. Pero noten lo que sucede ahí en el versículo 6: pero el Señor no le respondió ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Y explicamos lo que era el Urim y todas esas cosas. Versículo 7: Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo: busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito hacer. Y ellos le dijeron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Lo que Saúl había echado fuera, lo que Saúl había despreciado antes, lo que Saúl había hecho por obediencia a la ley de Dios, ahora es aquello que está yendo a buscar, ¿verdad? Y eso es lo que se llama transigencia espiritual. Y hablamos acerca de cómo nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no ser transigentes en nuestra manera de creer, en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, en nuestra manera de buscar al Señor. Sí, porque aquí Saúl, sabiendo claramente que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley de Dios, aquí Saúl, sabiendo que esto era algo que Dios despreciaba, y lo pudimos ver en el libro de Levítico, de todas maneras hace que busquen a una mujer que pueda adivinar, que pueda decirle el futuro, porque Dios no le estaba revelando absolutamente nada. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a menudo nos podemos descorazonar nosotros también y pensar que Dios ya no nos quiere hablar, pensar que Dios no nos está diciendo nada, así es que vamos a buscarle por otro lado. Y hay tantas cosas que parecen ser tan, ¿cómo les puedo decir?,
que parecen ser como que nuestros tiempos ya era para que la gente ya no creyera en ellos, o para que ya no buscara en esas cosas saber el futuro, o que se le diga lo que tiene que hacer o lo que sea, pero lo siguen haciendo, lo siguen buscando, ¿sí? Están pagando en el mercado por su mandado y le dan una ojeada al TV Novelas para ver los horóscopos, ¿verdad? Para ver cuál es su número de suerte, para comprar esos números en la lotería, para saber cuál es su color preferido, para saber cómo le va a ir ese mes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que, como vamos a ver, el Señor no ve bien. Entonces noten lo que hace Saúl ahí de nuevo, primera de Samuel capítulo 28 y los versículos siguientes. Versículo 8, Saúl se disfrazó entonces poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con 2 de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo: te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la adivina le dijo: tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Noten lo que hace Saúl: se disfraza. No quiere que nadie sepa que es él. No quiere que nadie sepa que él, el rey que una vez expulsó a estos adivinos, a estas brujas, a esta clase de gente de su territorio, ahora está yendo a buscarlos. Y a menudo eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando alguien muestra ese tipo de transigencia en su fe, busca de alguna manera esconderse, busca de alguna manera que no ir a un lugar donde lo van a conocer o la van a reconocer. No creo que lleguen al punto de disfrazarse, pero quizás, no sé, cuando estamos haciendo algo que sabemos que no debemos hacer, no queremos que nadie que nos conoce nos vea. Recuerdo cuando yo era joven, iba a una iglesia en donde ir al cine era prohibido. El cine era del diablo, ¿sí? Y si íbamos al cine, porque tenemos que admitir que en el cine se presentan muchas cosas que en realidad como cristianos no deberíamos de ver, ¿verdad? No, sabemos que no deberíamos de ir a ver películas clasificadas R, pero muchos cristianos van sin ningún problema. Ok, no hay problema, pero aquí en esta iglesia sí era mal visto ir al cine. Y me acuerdo que salió una película que yo quería ver mucho. Y me acuerdo que pensé, ok, ¿en qué día podría ir en la que hubiera menos probabilidades de que alguien que me conociera me viera? Y decidí el día que iba a ir, un día entre semana, cuando todo el mundo está trabajando, está yendo a la escuela o algo, y decidí que iba a ir. Y fui, ¿verdad? Y volteando para todos lados a ver si no... Digo, pues si hubiera visto a alguien, ¿verdad? Si iba a ver a alguien, pues, ¿qué iba a hacer? Me iba, ¿verdad? Fui a la taquilla, compré el boleto y me metí a la sala de cine. Y ya estaba viendo la película. Y en aquellos tiempos, los que son de mi edad quizás se acuerdan, a muchas de las películas, especialmente si eran muy largas, tenían intermedios, ¿sí? Donde le daban chance a uno de ir a comprar más palomitas o otra soda o qué sé yo, ¿verdad? Una de esas cosas. Y me acuerdo que llegó el intermedio de la película y yo estaba hasta mero atrás de la primera parte, así como aquellos que se sientan allá hasta mero atrás para que nadie los vea. ¡Hey! ¿Cómo están? Así estaba yo mero atrás. Y me acuerdo que me levanté para ir a comprar las palomitas o lo que fuera. Y cuando voy saliendo, que miro una hermana de la iglesia. Hermana, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, digo, no tenía nada malo que yo fuera, pero ella es para ella, ¿qué andaba haciendo ahí? Y pues ya nos vimos y pues ya nos saludamos y pues ya qué, ¿verdad? Pues no sé si ella le diría a alguien. Yo nunca le dije a nadie que la había visto ahí. Ustedes son los primeros a los que les digo que mire a esta hermana ahí. Si alguna vez ve este video, se va a acordar de quién es. No voy a decir su nombre. Pero esto fue lo que hizo Saúl, se disfrazó. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal delante de Dios. Y por ello no quería que nadie más supiera. De hecho, le dijo nada más a 2 hombres que fueran y buscaran a alguien si se dieron cuenta. No les dijo a todo el ejército, no, le dijo a 2 hombres que fueran a buscarlo. ¿Sí?
Ahora la divina, ¿sí? Cuando este hombre viene a ella sin que sepa quién es, la divina le dice, noten en el versículo 9 de nuevo, tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Porque esa era la pena que sufría la persona que se sorprendía en Israel haciendo este tipo de cosas. En los tiempos de la ley no había más que dos sentencias. O te declaraban inocente o te declaraban culpable y te apedreaban, ¿verdad? Y morías. Esas eran las dos sentencias que pudiera haber. Y esta mujer sabe que si la llegan a sorprender, si Saúl llega a saber, ¿sí? Va a ser muerta. Porque eso es lo que la ley de Dios dice. En Deuteronomio, capítulo 18. Los versículos 10 al 12, noten lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era sacrificar a sus niños, porque era algo que se hacía en aquellos tiempos en la tierra en la que Israel fue y tomó. Sigue diciendo ahí, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de su presencia a estas naciones. Está hablando de las naciones que estaban en la tierra de Canaán cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y finalmente iban a tomar la tierra. Toda la gente que practicaba este tipo de cosas, que hacía este tipo de cosas, el Señor les ha dicho que lo echaran fuera y que no permitieran que esa clase de prácticas se llevaran a cabo en el pueblo de Israel, porque por esa razón el Señor iba a echar fuera a esos pueblos. Entonces les estaba advirtiendo, miren, no vayan a pasar por lo mismo que estos pueblos están pasando. No vaya a ser que un día lo lleguen a hacer y yo me voy a enojar con ustedes y los voy a echar afuera de la misma manera en la que los estoy echando a ellos. Entonces no practiquen esas cosas. En el Nuevo Testamento a los cristianos se nos llama a salir del mundo, ¿verdad? Nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se nos llama a salir del mundo, se nos llama a ser separados de ellos. No quiere decir que no vamos a tener amigos en el mundo, que no nos vamos a juntar con la gente del mundo, pero se nos llama a no practicar las cosas que ellos practican. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Sí, y yo sé que esa es una expectativa demasiado pesada para poner en nosotros, pero Él nos da la habilidad por su Espíritu Santo y con la instrucción de su palabra para poder ser santos como Él es santo. Sí, Él es justo, sí, y no nos va a pedir que seamos o hagamos algo que no nos da la habilidad o las herramientas para poder hacerlo. Entonces aquí Él les dijo, ¿saben qué? No vayan a practicar estas cosas porque por esa razón el Señor está echando fuera a todos estos pueblos. ¿Sí? Y es repugnante para Él cuando estas cosas se practican. No se habla de un Dios que es repugnante hacia nada, ¿verdad? Dios es amor y es todo amor y siempre amor y bien tranquilo y, ¿verdad? Es un viejito al que le podemos subir a las rodillas y jalarle la barba y nunca hace nada ni dice nada y está bien tranquilo ahí. No, Dios es santo, Dios es santo y es justo y cuando se trata de castigar es severo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para no tener que castigar a nadie, para no tener que condenar a nadie con la justicia con la que Él es justo. Por eso necesitamos a Jesús, por eso necesitamos las buenas nuevas. Por eso Jesús vino con gracia y con verdad, nos dice el Evangelio de San Juan. Gracia y verdad, porque la verdad de la situación en la que nos encontramos sin Jesús es demasiado pesada de aceptar. Entonces el Señor tiene que darnos juntamente con esa verdad la gracia. Y es hermoso lo que hace el Señor, porque nos dice, mira la condición en la que estás, pero por mi gracia puedes salvarte de las consecuencias de esa condición. Por mi gracia puedes de todas maneras reconciliarte conmigo y las puertas del cielo se te van a abrir. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 8 y el versículo 19, Isaías capítulo 8 versículo 19, si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar?
¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Vean lo que el profeta está diciendo. ¿Acaso no es a Dios a quien se tiene que consultar? No tenemos que andar leyendo horóscopos, no tenemos que andar viendo qué dice Walter. ¿Todavía vive Walter o ya se fue? O ya estuvo. Ya estuvo. Por ahí anda todavía. No tenemos que andar viendo qué dicen los adivinos, o qué dicen los magos, o qué dicen las brujas, o qué dicen las cartas del tarot, o qué dicen los asientos de café, o qué sé yo. No tenemos a Dios. Y a Él es el que debemos ir. A Él es el que debemos preguntarle. Con Él es el con el que debemos de conversar y esperar que Él nos conteste. Porque la situación en la que nos metemos cuando practicamos estas cosas, hacemos esas cosas, es que yo sé que no se dice mucho, pero hacemos enojar a Dios. Hacemos enojar a Dios. Y no queremos que un Dios justo se enoje con nosotros. El escritor a los Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si bien como cristianos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo no vamos a sufrir las consecuencias finales del pecado, porque sabemos que Él nos ha lavado de nuestro pecado, sí vamos a sufrir las consecuencias terrenales de cualquier pecado que cometamos. Vamos a sufrir las consecuencias terrenales. ¿Sí? Porque el pecado no vamos a estar en paz. El pecado no se va a quedar quieto hasta que nos jale y nos haga caer en lo más profundo de Él mismo y vamos a sufrir las consecuencias. Así como Saúl las tuvo que sufrir. Noten lo que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Así fue como Saúl murió, y lo vamos a ver cuando lleguemos a Primera de Crónicas. Así fue como Saúl murió, ¿por qué? Por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Yesé. ¿Por qué? Porque decidió desobedecer. Porque se decidió consultar a esta mujer, ¿sí? Decidió consultar a esta divina en vez de consultarlo a él. Pues, espérate, pastor, ¿pero que no Saúl lo había consultado y Dios no le había contestado? Sí. Pero ¿qué nos dice esto que tenemos que hacer cuando consultamos a Dios y no nos contesta? Que tenemos que insistir, tenemos que seguir. Por alguna razón nos está haciendo esperar a darnos esa contestación. Por alguna razón ha decidido que no es tiempo de que sepamos cuál es nuestro siguiente paso. Y si en realidad vamos a confiar en Dios, vamos a confiar cuando escuchamos su voz a través de las escrituras, a través de la predicación, en medio de la oración, en medio de la adoración, a grandes volúmenes, y vamos a prestar atención cuando parece ser que no está hablando tan bien. Pero nuestra atención debe estar puesta en Él. Debemos de buscarlo a Él, debemos de buscar su rostro. No dejar de escudriñar su palabra ni de estar en constante oración pidiendo que Él nos revele lo que tenemos que hacer. Y nos esperamos hasta que Él diga, de alguna manera nos dirija a lo que tenemos que hacer. Y una vez que nos dirija a lo que tenemos que hacer, por difícil que esto pudiera ser, lo aceptamos porque Él es nuestro Dios, porque Él es soberano, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros como hijos de Él nos sometemos a Él. Amén. En el versículo 10 de 1 Samuel 28 sigue diciendo, y Saúl le dijo, noten lo que dice Saúl aquí, te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. Oh my goodness, aquí está otro problema. Te juro por el Señor. Otra vez Saúl usando el nombre de Dios en vano. Jurar por Dios mismo, te juro por Dios. A veces cuando queremos convencer a alguien de que lo que le estamos diciendo que vamos a hacer, pudiéramos cometer el error de que te juro, por Diosito Santo, nunca han oído, por Diosito Santo, por esta. Te juro por Diosito Santo que sí lo voy a hacer, que sí lo voy a cumplir, que te estoy diciendo la verdad, que ya nunca más voy a volver a hacer esto, te lo juro.
¿Saben qué? Como vamos a ver más adelante, eso es maldad, eso es pecado, jurar. No debemos de jurar. Y aquí Saúl no solamente está jurando, sino que está jurando por el Señor. Y saben lo triste de esto es que esta sería la última vez que Saúl va a pronunciar el nombre de Dios, y fue para jurarle a una adivina que no sería castigada. Noten el corazón de Saúl aquí, noten qué tan lejos estaba del corazón de Dios, noten cuán transigente estaba siendo con su fe. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque miraba que el ejército que tenía delante de él era mucho más poderoso que él. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba contestando, Dios no le estaba diciendo lo que tenía que decir. Y se desespera, se descorazona, se llena de temor y decide ir con esta adivina. Y cuando la adivina le dice, me van a matar si me descubren, le dice, te juro por el Señor que no te pasará nada. Y esto es algo de nuevo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer, especialmente cuando conocemos a Dios. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 7, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7, noten lo que dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. ¿Qué quiere decir tomar algo en vano? Quiere decir hacerlo vacío de toda autoridad, hacerlo vacío de todo propósito. Simplemente se menciona el nombre de Dios por mencionar el nombre de Dios, sin ton ni son, como dice mi mamá. ¿Sí? Sin ningún propósito, no es para exaltarlo, no es para alabarlo, no es para darle honra y gloria, es simplemente, te juro por Dios que no. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se me atraviesa este menso aquí en el freeway cuando estoy tratando de llegar rápido a la casa? Esa es una forma. ¿Saben que cuando hacemos eso estamos usando el nombre de Dios como una maldición? Estamos usando el nombre de Dios como una maldición porque estamos usándolo en una queja contra la persona que está enfrente de nosotros, que muy bien puede ir todo con su cabeza toda llena de cosas porque algo está pasando en su vida que lo puede tener todo preocupado, que no lo deje en paz o algo. Y lo estamos maldiciendo usando el nombre de Dios. Y el Señor nos dice aquí muy claramente que el Señor no considerará inocente al que tome en vano su nombre. El que use su nombre, como en inglés se usa mucho cuando algo sucede. Jesus Christ. ¿Nunca han oído eso? Jesus Christ. ¿Sí? Están usando el nombre del Señor en vano. Se golpean el dedo con el martillo. Jesus Christ. ¿Sí? ¿Por qué no dicen abuelita Cristina mejor? Si es que así se llama su abuelita, ¿verdad? O mamá Chona, ¿verdad? Usen el nombre de su mamá como maldición. No usen el nombre del Señor como maldición. Y luego, mucho menos se debe usar el nombre de Dios para jurar. Para jurar. Noten en Levítico 19 y el versículo 12. No juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios. No juren falsamente en mi nombre. Ahora, yo creo que Saúl no tenía ninguna intención de matar a la bruja, pasara lo que pasara. ¿Sí? Porque así como yo no tenía ninguna intención de decirle a nadie nada de que vi a aquella hermana en el cine, y esperaba que ella no tuviera la intención de decirle a nadie que me había visto a mí en el cine, así Saúl no tenía la intención de matar a la bruja, como vamos a ver más adelante, porque él estaba haciendo algo igual o peor que lo que ella estaba haciendo. Entonces, ¿para qué le juraba? ¿Para qué le juraba lo que le estaba jurando? No había razón. Y así nosotros también no tenemos razón ni necesidad de jurar absoluta por nada, ni para nada. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Aunque nos cause daño a nosotros mismos. Si ya dijimos que sí nos íbamos a levantar a las 5 de la mañana para ir a ayudarle al hermano o a la hermana a cambiarse de casa,
Entonces no importa que no me sienta como que quiero ir, tengo que ir porque ya dije que sí. Y si no quiero ir, con vergüenza y todo lo demás, lo siento mucho, pero no, porque el sábado es el único día que puedo dormir tarde. Ay, qué bárbaro el hermano, que no se preocupa. Pero, prefiero decir que no, ¿sí?, a decir que sí y luego no cumplir, ¿no es cierto? Así es como debe ser. De hecho, no me crean a mí. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37, noten lo que dice ahí, Mateo capítulo 5, versículos 36 al 37. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera. Ni a Dios le debemos jurar. ¿Sabían ustedes eso? Ni a Dios le debemos jurar. No juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36 dice: no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Claro que esto era antes del Just for Men, ¿verdad? Ahora sí podemos hacer los cabellos blancos, negros, pero en realidad no los hacemos negros, nada más los pintamos de negro, ¿verdad? Pero quedan blancos de todas maneras debajo de la pintura, ¿verdad? Se empieza a notar después de algunas semanas, ¿verdad? Si no tenemos cuidado. Entonces dice: no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Versículo 37, noten: cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, ¿qué dice? Proviene del mal. Proviene del mal. Porque de alguna manera me estoy comprometiendo a hacer algo. Estoy comprometiéndome a hacer algo que, si somos honestos, a veces no queremos hacer. Veo que dicen, sí. Bueno, mejor hay que decir que no. Y si decimos que sí, vamos a hacerlo, pase lo que pase. Sí, entonces Saúl no tenía por qué jurar. Y saben que nosotros tampoco tenemos por qué jurar. Tampoco tenemos por qué jurar. Mejor decir que no, o mejor decir: voy a hacer todo lo posible, o a ver si puedo, pero no te aseguro nada, o sí, ahí voy a estar y estar, pase lo que pase, porque es mejor no prometer y no cumplir a prometer y luego no cumplir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Versículo 11 de 1 Samuel 28 sigue diciendo: la mujer le preguntó: ¿a quién quieres que invoque? La convenció. Y Saúl le dijo: haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl. Vamos a detenernos ahí porque hay un par de cosas que tenemos que ver ahí. Primero, debemos notar el susto que se lleva esta divina primero, porque de hecho Samuel sí se le apareció, que parece ser que no lo esperaba. Hay gente que dice: no era Samuel, era un demonio. Era un demonio el que se le apareció y la divina se asustó. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que era Samuel. Entonces lo primero es que vemos que no esperaba que Samuel se le apareciera y le saca un susto. En segundo lugar, vamos a ver que le saca un susto porque se da cuenta que la persona con la que está hablando no es nadie más que Saúl, el rey, que alguna vez había echado a todos aquellos que practicaban lo que ella practicaba fuera de Israel. Él los había expulsado de Israel, a todos los que hacían lo que ella estaba haciendo. Así es que tiene dos razones para asustarse. Una, porque aparece quien no debería de aparecer, y porque se da cuenta de que es Saúl el que se lo está pidiendo. Versículo 13. Pero si tú eres Saúl, le dice la mujer, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió: no tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Y ella respondió: veo dioses que salen de la tierra. Ahora sí, ahí yo no sé qué estaría viendo la mujer. Parece ser que ahí sí están saliendo demonios, parece ser que ahí sí está teniendo una visión demoníaca, parece ser que ahí sí está viendo visiones que nunca esperaba ver. ¿Y cómo sabemos que nunca esperaba verlos? Porque si los hubiera visto antes, esta ocasión no se hubiera asustado por lo que está viendo.
Pero ve lo que está viendo y se asusta. Porque la sorprenden, porque no espera que esto suceda, porque todo lo que había hecho antes en realidad eran puras cosas falsas, era una farsante, y ahora se le aparece en realidad lo que está llamando, y ahora es cuando se asusta. Versículo 13 dice: pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey respondió: no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Y de nuevo ella respondió: veo dioses que salen de la tierra. Versículo 14, Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo: veo un anciano y viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Entonces tenemos aquí dos visiones, una de estas cosas que parecen dioses que salen de la tierra, y una que es claramente Samuel, por cómo está vestido, por lo que está viendo, por lo que recibe, la información que recibe Saúl de esta mujer, ve que es Samuel. Ahora, debo decir aquí algo. No podemos encontrar en las Escrituras ninguna otra parte donde Dios permitió que algo como esto sucediera. En ninguna otra parte más que aquí. Inclusive, ¿se acuerdan de la historia de Lázaro y el hombre rico? ¿Se acuerdan cuando el hombre rico que está siendo atormentado le dice a Abraham: déjame ir con mis hermanos a decirles que lo que pasa aquí, para que no vayan a caer aquí, para que no vayan a venir aquí? ¿Se acuerdan que Abraham le dijo: no, ellos tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen todas las escrituras, deben de escucharlos a ellos, ¿sí? Pero tú volver allá no se hace, ¿verdad? Entonces esta es la única vez que vemos que algo así puede suceder. Vemos la única vez que Dios permite que esto sucediera. Y creo que Dios permitió esta aparición de Samuel a Saúl, porque por medio de ella Dios le iba a advertir a Saúl acerca del juicio que estaba por caer sobre él. Estaba advirtiendo a Saúl acerca del juicio que estaba por caer sobre él. Así como Dios ha estado diciéndole al mundo el juicio bajo el cual se encuentra, y que un día va a caer la ira de Dios sobre el mundo, y le está dando la salida por medio de Jesucristo. Sí, porque esa es la clase de Dios al que servimos, un Dios misericordioso que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Sí. Y aquí esa es la razón por la que creo yo que le está permitiendo que esto suceda, para que Saúl se dé cuenta de la situación en la que se encuentra. Pero al mismo tiempo, de nuevo, le permitió que viera esto, para mostrarle también que había una oportunidad de que se arrepintiera, de que no siguiera por el camino que iba. Le estaba advirtiendo acerca de lo que iba a pasar. Y de nuevo le estaba dando la oportunidad de que se pusiera a cuentas con su Creador. ¿Saben qué, mis hermanos? Cada día que vivimos aquí en esta tierra es un día más que Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de confesar nuestro pecado delante de Él, de pedirle perdón a Él, de confesar nuestro pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces menciono este versículo cada semana? Porque si nos ha dado otra oportunidad de estar aquí, es porque nos está dando la oportunidad de que busquemos su misericordia, de que busquemos su perdón, de que busquemos ser purificados y limpiados por Él. Cada vez que despertamos, lo primero que debemos decir es: Señor, gracias. Y gracias por otra oportunidad. Ayúdame a vivir para ti, ayúdame a hacer lo que te complace a ti. Noten el versículo 15, Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió: es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando. Y noten: y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas, ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. ¿Cuántas veces lo aconsejó Samuel a Saúl y no hizo caso de sus consejos? ¿Cuántas veces le dijo exactamente lo que Dios esperaba de él, y Saúl desobedeció lo que Samuel le había dicho? ¿Cuántas veces había desechado lo que Dios a través de Samuel le había dicho a Saúl?
Ahora, lo que Samuel le dice a Saúl aquí es lo que cualquiera que hubiera dejado un lugar de bienestar y bendición en el mundo del más allá para regresar a la tierra hubiera dicho: ya está en el cielo, ya está en el paraíso. ¿Cómo le gustaría a usted estar en el paraíso y que de repente lo llame: hey, vente para acá, date otra vuelta por acá, por estos lugares? Yo creo que nadie querría eso. Ya estás en la presencia de Dios. Ya estás en ese lugar en donde todo es deleite. ¿Para qué? ¿Para qué me llamas?, le dice. ¿Para qué me llamas? ¿Sí? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me molestas? ¿Para qué me llamas para estar y venir aquí? Y le dice: los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Qué declaración tan triste de parte del que ha sido el ungido de Dios, ¿no es cierto? Dios se ha apartado de mí. Dios ya no me quiere hablar. Dios ya no me quiere dar dirección. Dios ya no me quiere dar consejo. Dios ya no me quiere decir lo que necesito hacer. Dios ya no me quiere salvar. Permítanme decirles algo. Dios nunca va a dejar de salvar a aquellos que invoquen su nombre, no importa qué hayan hecho. Porque la promesa del Señor es que todo el que invoque el nombre de Jesús, ¿qué? Será salvo. La misericordia, la gracia de Dios es inmensa. No la podemos medir, no nos la podemos acabar. ¿Sí? Sus misericordias, ¿qué dice el profeta? Son ¿qué? Nuevas cada mañana. ¿Sí? Nunca podremos acabarnos la gracia de Dios. Y nunca debemos de pensar que el Señor nos ha dejado simplemente porque no escuchamos su voz claramente en alguna situación. Debemos de confiar en que Él está con nosotros, que nuestra madre y nuestro padre nos puede dejar, pero Él nunca nos va a abandonar. El brazo de Dios no se acorta, no es como que se debilita para salvar. ¿Sí? No es como que se debilita para salvar. Es cuando hacemos las cosas como Saúl las estaba haciendo que Dios dice: ok, no más. Ya no, lo vimos en Romanos capítulo 1 la semana pasada. Y noten lo que dice Isaías, en Isaías 59, los versículos 1 y 2. Isaías 59, en los versículos 1 y 2, noten lo que dice: bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. Isaías 59, versículos 1 y 2. Ni sus oídos se han agravado para no oír. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer otra vez. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. En otras palabras, la mano del Señor siempre está lista para salvar. Siempre es poderosa para salvar. Ni sus oídos se han agraviado para no oír. Pero luego noten el versículo 2 de Isaías 59. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, las iniquidades. A menudo cuando Dios no nos habla, cuando Dios parece ser que no nos escucha, es porque hay algo que está entre nosotros y Él. Hay algo ahí que no está bien, hay algo ahí que estorba. Y lo que tenemos que hacer es ir y pedir perdón. Ir y decir: Señor, si algo estoy haciendo, si hay algo en mi vida que esté estorbando para que yo pueda escuchar tu voz claramente, para que tú puedas hacer lo que yo te estoy pidiendo, si hay algo que esté estorbando, entonces, Señor, por favor, perdóname, ayúdame a verlo con claridad y ayúdame a hacerlo a un lado para que no haya nada que se interponga entre tú y yo, para poder oír tu voz claramente. Para poder saber que tu promesa es que vas a estar conmigo, que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar. Entonces, si hay algo, por favor, Señor, ayúdame a quitarlo de en medio para poder escuchar tu voz claramente. En el Salmo 81, los versículos 11 al 13, Salmo 81, versículos 11 al 13, dice: pero tú, mi pueblo, no escuchaste mi voz. Tú, Israel, no quisiste obedecerme.
Y por tu obstinación, dice el versículo 12 del Salmo 81, te abandoné para que siguieras tus propios consejos. Ay, pueblo mío, si me hubieras escuchado. Ay, Israel, si hubieras seguido mis caminos. Me pregunto yo cuántas veces cuando estamos pasando por pruebas, ¿sí? El Señor dice, ay, si me hubieras escuchado. Ay, si hubieras prestado atención, si no hubieras sido tan obstinado, si no hubieras querido salirte con la tuya a pesar de todos los estorbos, a pesar de todo lo que te puse enfrente para que no hicieras lo que estabas pensando hacer, a pesar de todo ello, lo hiciste. Ay, hijo mío, hija mía, si me hubieras escuchado, ay, si hubieras seguido mis caminos, ¿verdad? Y a veces nos salimos con la nuestra, ¿no es cierto? Nos salimos con la nuestra y luego, Señor, ¿para qué me dejaste? Tenía un tío que no le gustaba la escuela para nada. Y mi nana Lina siempre que le insistía en que fuera a la escuela, fuera a la escuela, y fuera a la escuela, y fuera a la escuela. No quise ir a la escuela últimamente. Y nunca tuvo una profesión ni nada, siempre. Y luego, al final de cuentas, le echaba la culpa a mi nana. Me hubieras obligado. Si me hubieras obligado, si no me hubieras dejado hacer lo que yo quería hacer. ¿En serio? Y a veces así somos, ¿no es cierto? Si tú no me hubieras dejado, si tú hubieras hecho algo, si tú me hubieras estorbado, si tú me hubieras dicho... Oh, espérate, si toda la vida te he advertido acerca de lo que te puede causar daño y de lo que puede salirte mal, y te he dicho que no te vayas por ese camino, pero tú decidiste seguir ese camino. Dios es como un padre también. Y de nuevo, como dijimos en Romanos 1, cuando alguien quiere hacer lo que le da la gana, Dios dice, ok. Sí, es nuestro pecado lo que nos separa de Dios y la razón por la que no nos oye. Pero ¿saben qué? De nuevo, solo tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, y la comunión y el compañerismo con Dios son restaurados. Y luego somos como la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan? Cuando la llevan delante del Señor y le dicen, la ley dice que esta mujer debe morir. ¿Tú qué dices? Y luego se pone a escribir en la tierra. Y luego, ¿qué les dice? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. ¿Y qué sucede? Desde el más viejo hasta el más joven dejan a la mujer, y luego se vuelve con la mujer y le dice, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? Y Señor, se han ido. No dice, ni yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dice? Ve y no peques más. Eso es lo que quiere Dios. Una confesión. Que estemos de acuerdo con Él que lo que estamos haciendo no es digno de un hijo de Dios. Que le pidamos perdón, y su gracia no se hace esperar. Su perdón no se hace esperar. El profeta Isaías nos dice en Isaías 1:18, noten, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego el siguiente versículo dice, si quieren y obedecen. Sí, el Señor quizás está hablándonos a algunos de nosotros aquí hoy. Y nos está llamando a ponernos a cuentas con Él, a aclarar las cosas, a decir, y Señor, la he estado regando, he estado siendo demasiado obstinado u obstinada con esta situación, he estado siendo demasiado terco o terca, he estado queriendo salirme con la mía a pesar de que sé que pudiera estarte ofendiendo, pudiera estar haciendo algo que no debería estar. Señor, por favor, límpiame, lávame, sáname. Noten lo que le dice Samuel en el versículo 16 a Saúl, y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David.
Como no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste su orden de acabar con Amalec, ahora el Señor te trata así. En otras palabras, Saúl, esto es producto de tu propia desobediencia. No es como que Dios no te advirtió, no es como que Dios no te dijo que esto iba a suceder, no es como que Dios no te dejó a ciegas, te dijo lo que iba a suceder. Fue lo que Dios dijo que iba a hacer. Y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos gusta eso cuando hablamos de la gracia. Nos gusta eso cuando hablamos de la misericordia, pero es el mismo ayer, hoy y para siempre también en el juicio. Sus juicios no cambian. El tiempo no borra el pecado, ¿sabían eso? El tiempo hace que se nos olvide a nosotros el pecado, pero el tiempo no borra el pecado delante de Dios. Solo porque hoy no somos lo que éramos cuando éramos más jóvenes o no hacemos lo que hacíamos en nuestra juventud, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ello y que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados pasados. Sí, no nos hemos arrepentido de ellos y nos hemos vuelto a Cristo. Si no nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto a Cristo, solamente porque no nos han alcanzado las consecuencias de nuestro pecado todavía, no quiere decir que no nos van a alcanzar. Solamente cuando nos volvemos a Cristo, ¿sí?, que podemos ser libres de esas consecuencias. Hay gente que ve lo que era cuando joven y por haber madurado un poco por la edad y la experiencia, creen que las transgresiones de su juventud han sido olvidadas por Dios. Pero no podemos ir delante de Dios y decirle, eso es lo que yo hacía antes, pero ahora ya que maduré, ahora que ya conozco, ahora que ya sé más, ahora he cambiado. Tiempo no borra el pecado, lo único que puede borrar nuestros pecados, ¿qué es? La sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando esa sangre es impuesta sobre nosotros, ¿sí? Y a propósito, eso es para lo único que sirve la sangre de Cristo, para borrar el pecado del pecador. Entonces sí, Dios echa nuestros pecados a lo más profundo del mar y nunca vuelve a sacarlos. Dios avienta nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y nunca los vuelve a recordar. Nosotros los recordamos de vez en cuando, ¿verdad? Pero Él nunca los vuelve a recordar, nunca nos los va a echar en cara, nunca nos va a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste por allá en 1982? ¿Te acuerdas? ¿Ya se te olvidó? Dios no va a hacer eso cuando vamos a Cristo y somos lavados por la sangre de Cristo. Versículo 19, noten lo que dice: el Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. En su desobediencia va a traer las repercusiones no solo sobre él, sino también sobre sus hijos y sobre su pueblo. Ahora, cuando Samuel le dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, no significa que van a estar en el paraíso con él, en donde Samuel está, sino que van a morir. ¿Sí? Y van a estar muertos en el lugar en donde ellos van a estar. ¿Sí? Versículo 20, entonces Saúl se desplomó cuán largo era y lleno de temor por lo que le había dicho Samuel. Y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Noten cómo Saúl se desplomó del temor por lo que iba a pasar. Pero ni eso lo llevó a decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, perdona mi desobediencia. ¿Se fijan que eso no lo hizo? Estaba temblando, pero no pidió perdón. Estaba temblando, pero no buscó la gracia de Dios. Estaba temblando, pero no apeló a su misericordia. Simplemente cayó de miedo. Versículo 21, al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo, yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Y Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. Como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levaduras. Ahora, nosotros leemos esto y lo leemos bien rápido, ¿verdad? Pero tomen en cuenta esto. Mató al ternero. Tuvo que desangrarlo, tuvo que despellejarlo, tuvo que tasajearlo,
Tuvo que limpiarlo, tuvo que prepararlo, tuvo que cocinarlo, tuvo que hacer los panes, tuvo que hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? Tendría que pasar bastante tiempo para que pudiera hacer lo que iba a hacer. Creo yo que hubiera sido bastante tiempo como para que Saúl hubiera recapacitado, hubiera pensado, pero ¿qué estoy haciendo? En lugar de estar aquí consultando a los muertos por medio de esta bruja, debería estar postrado delante de Dios pidiendo perdón y confiando en su misericordia. Pero no fue así. Así de terco era Saúl, así de transigente con su fe fue. Mis hermanos, no vayamos a caer en ese error de que Dios nos está dando la oportunidad de salir corriendo, de que Dios nos está abriendo la puerta para que salgamos de enfrente de esa tentación, para que salgamos de enfrente de ese pecado, para que no cometamos ese pecado. No dejemos pasar la oportunidad, porque el Señor juntamente con la prueba nos da la salida, pero a menudo estamos tan envueltos en lo que está pasando enfrente de nosotros que no tomamos la decisión de salir corriendo. Y ahí está Saúl, la casa de la bruja, habiendo escuchado lo que Samuel le dijo, y ahora es siguiendo el consejo de la bruja de quedarse quieto hasta que le prepare una comida que fue, por lo que veo ahí, bastante elaborada, y en todo ese tiempo no fue para decir, estoy ofendiendo a Dios, mejor me voy. Versículo 25 dice, luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos. Y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Qué hubiera pasado si Saúl dice, Señor, perdóname? Si Saúl dice, Señor, por favor, escúchame. Ok, entiendo que voy a perder el reino. Entiendo que inclusive voy a perder mi vida. Lo entiendo, recibo mi castigo, recibo las consecuencias de mi pecado. Pero Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, un pecador. ¿Saben qué? De nuevo, Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios nunca va a despreciar a un pecador que se arrepiente. No importa cuán horrendo haya sido el pecado que cometió. Y todos estamos aquí hoy y Dios nos está dando una oportunidad más de que vayamos a Él con lo que pudiera ver en nosotros, que nos pudiera estar estorbando para acercarnos a Él y quitarlo de en medio para que podamos tener una comunión y compañerismo estrecho con Él. En Hebreos capítulo 10, y con esto vamos a terminar. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 25, noten lo que dice. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, noten, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, seamos intransigentes y sin fluctuar en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El día está cerca. La venida de nuestro Señor está cerca. La llegada del último día de algunos de nosotros en esta tierra o sobre esta tierra está más cerca que otros. ¿Sí? Acerquémonos entonces al trono de la gracia. Busquemos el oportuno socorro. Busquemos quitar todo aquello que se entrepone entre nosotros y Dios para que podamos escuchar su voz. Todavía es tiempo. Hoy es el día aceptable, dice Pablo. Hoy es el día de salvación.
Si hay algo que confesar, confesémoslo. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Hoy podemos ponernos a cuentas con Él. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal, si es que estamos mal. Y si no, darle gracias a Dios porque no lo estamos. Y darle gracias a Dios porque nos ha mantenido en el camino que debemos estar. Amén. Oremos.